Buenas tardes, profe. Mi nombre es Ángel Javier Medaño Cosme y hoy le vengo a exponer el tema estadística inferencial es complementario del tema 4. El subtema 4.1, que es la inferencia estadística. La inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten reducir a través de una muestra estadística el comportamiento de una determinada población. La inferencia estadística estudia a través de la aplicación de dichos métodos sobre los datos de una muestra. Se pueden extraer conclusiones sobre los parámetros de la población de datos, de la misma manera que estudia también el grado de fiabilidad de los resultados extraídos del estudio. Los métodos de inferencia estadística. Los métodos y técnicas de la inferencia estadística se pueden dividir en dos métodos: métodos de estimación de parámetros y métodos de contraste de hipótesis. Los métodos de estimación de parámetros son los que se encargan de asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracteriza un campo sujeto a estudio. Claro que al ser una estimación existe el error. Para obtener estimaciones adaptadas a esa realidad se crean intervalos de confianza. Y métodos de contraste de hipótesis. Su objetivo es comprobar si una estimación corresponde con los valores poblacionales. En todo contraste de hipótesis existen dos supuestos: la hipótesis nula, que es la que recoge la idea de un valor que tiene un valor predeterminado. Y si se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis alternativa. El subtema 4.2, que es el muestreo estadístico. El muestreo es un proceso conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población finita o infinita, con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones. El muestreo, además de ser ciencia estadística, es un arte, por lo que los elementos se seleccionan al azar con una medida de probabilidad. La técnica de selección de elementos o investigación, la selección de estimadores apropiados y la elección de un tamaño adecuado de la muestra con precisión, de margen y error y un nivel de confianza aceptable. Existen formas de seleccionar muestras dentro de una población. Entre los principales métodos o técnicas de muestreo se encuentran el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomeraciones y otros tipos de muestreo no probabilístico serían el muestreo por conveniencia o muestreo por bola de nieve. Subtema 4.3, estimadores. Un estimador es un estadístico al que se le exigen ciertas condiciones para que pueda calcular con ciertas garantías ciertos parámetros de una población. Es un estadístico con ciertas propiedades. Un ejemplo podría ser la media o la varianza. Estas métricas tan conocidas son estimadores. Propiedades recomendables de un estimador. Para que se cumpla su función, además de lo que los estimadores cumplan su condición básica de estimadores, es recomendable que cumplan ciertas propiedades adicionales. Esas propiedades son las que permitirán que las conclusiones extraídas del muestreo de estudio sean fiables, que sea suficiente, que sea sesgado, que sea consistente, que sea eficiente y que sea robusto. Subtema 4.4, estimación puntual. Una estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro. Es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado. Cuando estimamos un parámetro de forma puntual, podemos saber con certeza cuál es el valor. Ejemplos de estimaciones puntuales. Para obtener una estimación puntual se usa un estadístico que recibe el nombre de estimador o función de decisión. Algunos ejemplos estadísticos son la media muestral, que sirve como estimación puntual de la media poblacional, y la desviación típica muestral, que sirve de estimación para la desviación típica de población. Subtema 4.5. Estimación por intervalo. La estimación por intervalo consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable que se encuentre el parámetro. La obtención de intervalos se basa en las siguientes consideraciones. Si conocemos la distribución muestral del estimador, podemos obtener las probabilidades de ocurrencia de los estimadores muestrales.
Si conociéramos el valor del parámetro poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el estimador se halle dentro de los intervalos de la distribución muestral, y que el problema es que el parámetro poblacional es conocido, y por ello el intervalo se establece alrededor del estimador. Errores tipo 1 y 2. El error tipo 1 se comete cuando la hipótesis y nula es verdadera, y como consecuencia el contraste se rechaza. El error tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa, y como consecuencia el contraste se acepta. El error tipo 1 se produce si el investigador rechaza la hipótesis nula y concluye con los dos medicamentos si son diferentes cuando en realidad no lo son. Cuando se realice la prueba de hipótesis, debe de considerar los riesgos de cometer los errores tipo 1 y 2. Si las consecuencias de cometer un error de tipo 1 son más graves o costosas que cometer el otro tipo de error, entonces el nivel se elige y gana potencia para la prueba que se refleje en la gravedad de la relativa de esas consecuencias. Subtema 4.7. Contraste de hipótesis unilateral y bilateral. El contraste bilateral sitúa la región de rechazo en los dos extremos, que se dicen colas, de la distribución muestral. El cambio, el contraste unilateral sitúa la región de rechazo en uno de los dos extremos de la distribución muestral. El contraste bilateral o de dos colas se utiliza cuando la hipótesis alternativa asigna el parámetro de cualquier valor diferente al establecido en la hipótesis nula. La hipótesis alternativa establece que, en caso de rechazar la hipótesis nula, decimos que la proporción de la población a que pertenece la muestra es inferior a 0.5. Y aquí un ejemplo de contraste bilateral, que es que la hipótesis alternativa establece que, en caso de rechazar la hipótesis nula, decimos que la proporción de la población a que pertenece la muestra no es 0.5. Y el ejemplo del contraste unilateral es de que la hipótesis alternativa establece que en caso de rechazar la hipótesis nula, decimos que la proporción de la población a que pertenece la muestra es inferior a 0.5. Y este fue el complementario de la unidad 0. De la unidad 4.